Bueno, muy buenos días, ¿cómo están todos? Les agradezco que por favor manifiesten en voz alta de acuerdo con grabar esta presentación. Por favor, todos decir, ¿están de acuerdo? De Sí, acuerdo. estoy de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a grabar la presentación del profesor Freddy Bolaños, que pertenece a la línea de investigación en educación en ingeniería, que tiene una relación directa con este curso, ya que es la línea a la cual está vinculada este curso de tópicos de innovación e investigación en educación en ingeniería. Y tenemos hoy como invitado al profesor Freddy Bolaños. Freddy, te doy la palabra, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Eliana, y buenos días para todos. Para de pronto quien no me conoce, veo ya un par de caras nuevas. Como dice la profe Eliana, mi nombre es Freddy Bolaños, yo soy profesor del Departamento de Energía Eléctrica y Automática hace ya casi 15 años. Y hoy vengo a contarles un poco esta experiencia en cuanto a este par de temas, ¿no? que en ambos casos estamos hablando de ética. Y, y es un poco, y vamos a verlo ahorita, ¿cierto? Como pisar en dos facetas de lo que implica la ética y un poquito, repito, como a contarle la experiencia con eso. Va por delante decir, pues, que yo no tengo ninguna formación en ética ni en filosofía, yo soy ingeniero electrónico, pero sí, obviamente, pues, como ya les dije, soy docente de carrera hace pues, varios añitos, y digamos, la motivación de eso, vamos a hablarlo también un poco ahorita, tenía que ver justamente pues con cómo involucrar la ética en estos temas, digamos, que nos atañen a nosotros como formadores de personas, ¿no? Entonces, me imagino que están viendo la presentación, ¿cierto? Si de todas formas alguien desea intervenir, lo puede hacer sin ningún problema. Yo no estoy viendo en este momento la pantalla de la videoconferencia, así que tienen que hablar para que de pronto, si me quieren Freddy, decir. te quería preguntar si después nos puedes compartir esta presentación para ponerla ahí en el Google Classroom del grupo. Sí, claro, claro. Yo te la mando a vos y vos ya la subes. ¿Listo? Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces repito, me interrumpen, ¿vale? Porque no estoy viendo en este momento la pantalla de la videoconferencia. No sé si alguien levanta la mano, simplemente que hable, y si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, pues yo ya me doy cuenta que la quieren formular. Entonces, la presentación es más bien corta, realmente. Estamos hablando de estos 4 elementos. En primer lugar, unos antecedentes, como queriendo mostrar un poco cuál fue la motivación, contando la historia un poco de cómo fue que terminé yo involucrando estos temas de ética en mis cursos, y un poco también, porque lo he venido haciendo, trabajar en un grupo de profesores que estamos de pronto interesados en ese tema ahí en la universidad. Luego les cuento, dentro de los antecedentes había, digamos, tuve la oportunidad, y creo que Eliana también la tuvo, de participar en un curso. En ese curso nos hacían una propuesta en cuanto a cómo abordar la ética en estos cursos técnicos, ¿sí? Un curso que ofreció la Universidad de los Andes. Entonces, contarles un poquito cuál es el enfoque que ellos proponen ahí, que ellos abordan ahí en esta formación que nos dieron. Les puedo contar un poquito de los resultados que he tenido con eso, y al final, de pronto, si hay preguntas o comentarios, ya pues abrimos como una discusión. Entonces, justamente pues empezando con el tema de los antecedentes, la primera cuestión, digamos, que hay motivando el tema de ética es un poco lo que ocurre a nivel nacional, ¿cierto? En cuanto al contexto social y académico. Y entonces, hace unos años hemos empezado a ver cómo aparecen varios ejemplos de profesionales, digamos, muy competentes en cuanto a su formación técnica, gente que maneja muy bien su ingeniería, por ejemplo, y me estoy refiriendo particularmente al caso de estos edificios que empezaron a fallar, que tuvieron problemas, ¿sí? Eso nos atañe directamente a nosotros aquí en la sede de Medellín de la Universidad Nacional, pues porque la persona, pues, o el responsable de eso
justamente fue docente acá y tenía pues y manejaba un prestigio muy importante entre la gente pues que trabaja en ingeniería civil en la ciudad. Pero ese no es el único caso, ¿no? Y de hecho ahorita van a ver ustedes de pronto con las actividades que yo planteo ya en los cursos, van a ver ustedes que hay un montón de posibles ejemplos, ¿cierto? Repito, de estas personas que de pronto a nivel técnico, a nivel académico, tienen este renombre, ¿cierto? Este prestigio, pero que deja mucho que desear en cuanto a la cuestión ética, a la cuestión humana, de pronto un poco. Entonces empieza a haber como esa inquietud de parte mía, esto es pues como muy a nivel personal, de para dónde vamos, ¿cierto? Formando gente muy capaz, repito, en cuanto a habilidades y competencias relacionadas con la ingeniería, pero que de pronto no tienen ese otro aspecto de la formación, ¿no? Y creo que esta conversación la he tenido con la profe Liana, porque nosotros, de hecho, trabajamos juntos en un semillero, donde queremos incluso formar, pues, dar un acercamiento al tema de investigación para chicos de pregrado, que uno a veces llega a preferir, repito, creo que se lo he dicho a ella, lo hemos hablado, uno puede preferir de pronto una persona no muy bien formada en lo técnico, pero sí muy, digamos, muy comprometida, ¿cierto? Con el aspecto humano, con las consecuencias de lo que implica de pronto aportar su conocimiento o aplicarlo en algunos contextos. Prefiere uno eso a de pronto una persona que quizás eso hace unos años no se pensaba así, una persona que tiene altas competencias técnicas, que maneja muy bien su tema relacionado pues con el objeto de estudio de su carrera, pero que quizás no tiene esa sensibilidad o ese compromiso, ¿cierto? De que ese conocimiento pues que maneja también viene con unas responsabilidades. También hace varios años se viene hablando a nivel académico del tema de formación por competencias. Particularmente, por ejemplo, está esta agencia que se llama ABET, que es una agencia gringa, una agencia de Estados Unidos, donde nos damos cuenta pues que también ellos tienen ese interés, ¿cierto? Que hay como esa inquietud por el tema de algunas habilidades, ¿cierto? De algunas competencias que están más relacionadas con el ser que con el hacer. ¿Sí? Y cuando uno revisa, por ejemplo, me ha tocado a mí digamos, por el ejercicio de un cargo en el que estaba ahorita último, cuando uno revisa el conjunto de competencias o de resultados de aprendizaje que ellos internacionalmente, ¿cierto? Para homologar una carrera como ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica o algunas carreras afines, cuando uno entra a mirar qué es lo que ellos valoran, digamos, de ese egresado, de ese ingeniero, está, por ejemplo, la técnica, la ética, perdón, ¿sí? Y están, por ejemplo, temas como el trabajo en equipo, y bueno, y otras cosas, ¿cierto? Que uno pensaría hace unos años que no eran tan importantes, pero que ahora sí entran a ser eh, relevantes a la hora de evaluar si esta persona vale como ingeniero en un contexto de una sociedad. Y como les digo, entonces la ética está ahí. Y son cosas más relacionadas, repito, como con el ser, o sea, como con la persona, como con cómo ella es, más que quizás el tema técnico, que también es importante y está listado ahí pues en las competencias o en los resultados que ellos manejan, pero que de todas formas, repito, en el balance, ¿cierto? Uno puede llegar a pensar pues que puede ser más relevante este tema de esta sensibilidad con temas como la ética. Ya lo mencioné, ¿cierto? Hay un interés creciente, se ha venido hablando de la formación por competencias. Esto ya, digamos, de formación por competencia, me imagino que la propia la ha estado hablando de esos temas. Ya ha cambiado un poquito el tema de resultados de aprendizaje que tienen cierta relación, ¿cierto? Las competencias y los resultados de aprendizaje tienen que ver mucho con, no tanto con qué contenido se vació, ¿cierto? En un curso, sino qué capacidades, ¿cierto? Qué habilidades, qué puede hacer la persona cuando termina su proceso de formación. Y repito otra vez, ¿cierto? La ética está apareciendo cada vez más frecuentemente en este conjunto de competencias o de resultados de aprendizaje pues que la sociedad está demandando de nuestros egresados. Justamente por eso, por allá en 2019, el Ministerio de Educación Nacional hizo un cambio
concreto, ¿cierto? Relativo a cómo se iban a acreditar los programas de ahí en adelante. Ese cambio, digamos, no ha entrado en vigor con todo, ¿cierto? No ha entrado pues completamente a aplicarse, pero ya tenemos entonces una normativa, ¿cierto? Que nos dice, vea, hay que replantear un poco la forma en que usted va a autoevaluarse, a mirarse para adentro, ¿cierto? Porque si usted se quiere acreditar como un programa de alta calidad aquí en Colombia, pues ahora el foco está en los resultados de aprendizaje. Entonces, este montón de cosas, digamos, combinadas, pues generan cierta inquietud en cuanto a, bueno, ¿cómo vamos a acreditar nosotros? ¿Sí? ¿Cómo vamos a mostrar hacia afuera que realmente el tema de la ética, por ejemplo, y otras competencias u otros resultados de aprendizaje sí se están abordando y se están mirando al interior de los programas académicos? Justamente por ahí en el año 2020 aparece la oportunidad, la Universidad Nacional nos da la oportunidad a los docentes de tomar un curso que se llamaba Herramientas para la Enseñanza de la Ética. Y a manera pues anecdótica les cuento, la promoción que nos hacían del curso es que si usted va a dictar una clase de mecánica de fluidos, pues incluso en ese contexto tan técnico y tan particular, se puede abordar el tema de la ética con esas técnicas o esas herramientas que nos iban a proporcionar en el curso, ¿cierto? El curso lo ofreció la Universidad de los Andes, yo lo terminé. Era muy práctico, me gustó mucho eso, no era tan difuso, ¿cierto? Uno a veces cuando aborda temas de ciencias sociales como la filosofía, por ejemplo, a veces se queja como ingeniero de no ver elementos concretos y elementos prácticos y aplicables, pues, porque, pues, claro, como ingenieros pensamos así, pero en este caso creo que el enfoque que le dieron a eso y a manera también un poco de recomendación, si ustedes, ya que están tomando esta clase del posgrado, pensando en pedagogía y demás, creo que puede ser una buena cosa tratar de que esos temas, aterrizarlos a cosas muy concretas y a muy específicas, porque, repito, nosotros tenemos pues la mentalidad así, ¿no? Estudiantes de ingeniería o ingenieros, pues que somos, creo que todos, no sé, estamos siempre como muy condicionados a ese tipo de cosas, ¿no? Que me digan concretamente qué hay que hacer, o cómo abordo el tema, o qué herramientas hay. Y eso fue más o menos una de las cosas que me pareció interesante el curso. Eso fue más o menos lo que ellos intentaron hacer en esta capacitación que nos dieron de la Universidad de los Andes. No sé si hasta ahí de pronto algún comentario. Eliana, quizás complementar alguna cosita. No, Freddy, precisamente les estaba ahora mostrando algunas de la información que nos compartieron en el curso de herramientas para la enseñanza de la ética. Estamos comenzando con algunos videos y ha sido pues como el inicio de la clase de hoy, que también se va a tratar todo el tema, inclusive cuando tú te vayas vamos a seguir hablando de toda la inclusión de la ética en toda esta enseñanza de la ingeniería. Bueno. Vale, Eliana, gracias. Yo tengo una dualidad y no sé, comparto pues mi apreciación personal y no sé si de pronto ustedes, ¿cierto? También viéndose a ustedes mismos como formadores, la profe Eliana y todos los demás, comparten esa dualidad que yo tengo, y es que la ética se puede ver desde dos perspectivas. Una es este conocimiento, ¿cierto? Estructurado, académico, relacionado quizás con datos de filósofos, ¿cierto? Con un compendio de conocimiento, que a lo mejor en una facultad de humanidades se ve con todo el rigor y todo el cuento, ¿sí? Y por otro lado, el tema de la ética vista como una forma de abordar, ¿cierto? Los problemas, de abordar el mundo, de abordar el día a día, de cómo comportarse, ¿cierto? De cómo hacer las cosas. Y esa dualidad me ha llevado a mí a concluir que justamente por esas dos visiones es que de pronto a lo mejor muchos de nuestros egresados al final tienen el conocimiento, pero no aplican la ética, ¿sí? Y ahí sí me gustaría de pronto para la discusión más adelante que el que quiera pues opinar respecto a eso me diga qué piensa. Porque es que nos hemos acostumbrado, y es una cosa también de idiosincrasia aquí, a que si yo no toco la norma, si yo no me meto con la norma, estoy en capacidad de hacer lo que sea, ¿sí? Yo busco cómo torcer la norma, y ahí de pronto, no sé si el meme de pronto les molesta, pues, pero me parece muy adecuado, y ayer que lo estaba pensando,
creo que casa perfectamente pues en el ejemplo que quiero dar. Yo busco cómo torcer la norma para que la cosa funcione como yo quiera. Así de pronto mis acciones o mi omisión, ¿cierto? Pues desde el punto de vista de ética, en rigor, no sean correctos, ¿sí? Entonces tenemos como esa dualidad, ¿cierto? Como entre, bueno, yo sé de ética, yo puedo saber de filósofos, puedo nombrar a fulanito, puedo nombrar escuelas de pensamiento, herramientas de deliberación en ética y demás, pero a la hora de la acción, ¿cierto? Yo igual tuerzo un poquito esas normas y tuerzo pues lo que yo considero que es correcto, los valores y demás, finalmente pues en función de mis intereses. Ahí hay una pregunta bien interesante y es entonces, ¿qué me interesa a mí realmente? ¿Qué es lo que yo quiero que estos egresados o esta gente que recibe esta formación, estas competencias en ética, pues realmente esté en capacidad de hacer, ¿cierto? Porque ahí tendríamos de pronto dos vertientes, una orientada al hacer, ¿cierto? Al conocimiento un poco, a contenido, si usted quiere, en cuanto a que pues se les puede, repito, enseñar de filosofía, enseñar de ética, enseñar de historia, de la filosofía, epistemología y ese montón de cosas. Pero por otro lado, y esa es bien difícil, ¿cierto? Uno lo que querría es que la persona quede con una sensibilidad en cuanto a estos temas y que sepa pues que, por ejemplo, tener el conocimiento no necesariamente implica aplicarlo en cualquier contexto, sino que uno tiene que ser responsable con lo que sabe y cómo actúa. Creo que lo segundo es lo más complicado, ¿sí? Porque eso no se transmite fácilmente. Y ahí viene un reto para todos y es cómo logramos esa sensibilidad y esa formación, digamos, del ser, no tanto del hacer, no tanto del conocer, sino del ser, o sea, ser una persona ética. Yo lo planteo así, ¿cierto? Yo lo planteo de esta manera, pienso en qué es lo que yo quiero que un egresado, por ejemplo, una persona que está estudiando sea y qué es lo que yo quisiera que esa persona esté en capacidad de hacer o de resolver a la hora de un problema. ¿Sí? Y esto no se restringe solamente a temas de ética y por poner un ejemplo, digamos, en el caso de ingeniería, pues yo asumo, ¿cierto? Como una persona normal, no hablemos pues de un académico ni nada, sino una persona de la calle, uno asume que un ingeniero pues debe estar en capacidad, por ejemplo, de resolver problemas técnicos, de ser modelado, de abordar de pronto una situación de planteamiento de un proyecto, ¿cierto? Para desarrollar ese proyecto y resolver, digamos, alguna necesidad que tiene la comunidad, ese tipo de cosas. Esas son competencias para mí del hacer. Pero a la hora de hacer, ¿cierto? A la hora de aplicar ese conocimiento, pues aparecen otras competencias como por ejemplo el tema del trabajo en equipo, ¿sí? Que son más competencias del ser. Una persona que esté en capacidad de comunicarse efectivamente, por ejemplo, también con otras profesiones, ¿cierto? Pues un proyecto de ingeniería normalmente no implica exclusivamente conocimiento técnico ni estar encerrado, bueno, salvo algunas excepciones, estar encerrado yo con yo, digamos, sino que implica también un montón de habilidades que no son propiamente técnicas. Y ahí es donde entra la segunda parte pues, que mencionaba ahorita y que de pronto es más difícil en cuanto al ser, ¿no? Cómo yo quiero que sea esa persona, ¿cierto? Cómo quisiera la sociedad que esa persona se desenvuelva a la hora de aplicar ese conocimiento técnico que también está adquiriendo. Y yo, ¿cierto? Otra vez, ahora sí como una persona de la academia que está haciendo propia hace más de 15 años y demás, creo que históricamente hemos fallado con el tema del ser. Sí, nos falta mucho. Y volvemos a una cosa que planteaba empezando esta conversación, que tiene que ver con que uno a veces se conforma es con el tema técnico, ¿no? Se conforma es con conformar ingenieros, ¿cierto? Que estén en capacidad de resolver los problemas y en eso sí nos ha ido muy bien. Por ejemplo, en la Universidad Pública de Colombia eso es una cosa muy común. Nuestros ingenieros están muy en capacidad de resolver problemas, ¿cierto? La cuestión técnica está muy bien afianzada, pero le hemos perdido el foco, digamos, a esta otra parte, ¿sí? O por lo menos, digámoslo así, no se ha formalizado y no existe, digamos, en la estructura de los programas académicos evidencia de que esa otra parte también se está desarrollando. Y ahí viene una pregunta que es muy difícil de responder y que también queda abierta un poquito para la discusión, y es ¿en dónde cree
un formador, ¿cierto? Un docente, ¿dónde cree que hay que poner el énfasis para las estrategias pedagógicas? Porque es que hay un montón de propuestas de estrategias pedagógicas y eso cada rato salen más y más. A nosotros, yo por lo menos, a mí me formaron de una manera muy clásica y aquí estoy, ¿cierto? Un malo buen ingeniero, pero logré mi título y he podido ejercer, ¿cierto? En diferentes contextos. Incluso me volví docente después, ¿sí? Pero yo creo que las estrategias pedagógicas también tendrían que estar muy orientadas y preocuparse mucho de esa segunda parte, ¿cierto? Que es tan difícil de afianzar en un proceso de formación, que es justamente el tema de las competencias del ser. Quizás para las competencias técnicas relacionadas directamente con la ingeniería, incluso, aunque puede ser incómodo para el estudiante, para el profesor, incluso la formación clásica, ¿cierto? La magistral y demás, incluso eso funciona. Yo lo digo por experiencia porque yo he sido docente, repito, 15 años en la Universidad Nacional y soy muy clásico. Yo soy, o he sido muy clásico, ¿sí? Muy de dictar clases en tablero y ese tipo de cosas. Y yo veo que eso llega a funcionar para el tema técnico. Pero para lo otro, que implica, digamos, un compromiso, una sensibilidad, una visión distinta de cómo actuar, en algunos casos, pues es más difícil. Y ahí es donde yo creo que el aporte fuerte, de pronto, por ejemplo, de un curso como este en el que ustedes están trabajando, pues, cómo logramos con estrategias, ¿cierto?, novedosas, con investigación en pedagogía, cómo logramos desarrollar esa otra parte. Bien. Ya hablando concretamente del curso este que nos ofrecieron en los Andes, yo reconozco pues que ahí no hay un aporte de mi parte. Yo lo que hice fue replicar un poco lo que ellos nos mostraron como herramientas. Van a ver ustedes, de pronto si la profe les ha estado comentando de eso, van a ver ustedes pues que yo no estoy reinventando nada, ¿cierto? Simplemente yo tomé las herramientas y las estoy aplicando en el curso o en los cursos en los que yo tengo la oportunidad de trabajar en pregrado. Y entonces ellos, lo que, a mi juicio, ¿cierto? Ya viendo un poquito lo que ellos proponen, ellos tienen ahí es como un balance, ¿cierto? Un balance entre esas dos visiones de la ética que les comentaba ahorita, un balance entre saber cosas de ética, tener tema para conversación relacionada con las escuelas de deliberación ética, por ejemplo, ¿cierto? Con la forma, digamos, o qué herramientas hay para abordar un dilema ético, ¿cierto? Cómo tomar una decisión en cuanto hay un dilema y demás, que sería, digamos, el conocimiento clásico o el conocimiento asociado, ¿cierto?, a temas de ética. Y por otro lado, la sensibilización, la forma distinta de ver las cosas, ¿cierto? El talante para estar, digamos, sometiendo a mi escala de valores, que básicamente eso es más o menos lo que implica la ética, estar sometiendo mis decisiones en función de la escala de valores que yo considero que es correcta, ¿cierto? Para, por ejemplo, tomar una decisión. Entonces, hay como un balance, le repito. En ese curso nos proponían unas actividades. Yo vengo desarrollando 3 a lo largo del curso, del semestre, desde 2020 que tomé el curso. O sea, ya va para una 4ª versión, digámoslo así. Y entonces esas actividades, digamos que navegan entre dos posibles variantes, digámoslo así. Una es el tema de la sensibilización ética, que tiene que ver un poco más es como con el ser, ¿sí? Y al final, sobre todo, se presentan unas herramientas de liberación, donde ya al estudiante se le provee, ¿cierto?, información en cuanto a qué escuelas hay, ¿cierto?, de qué manera se puede abordar un problema ético, un dilema ético como tal. Entonces, ese más o menos es el resumen de para dónde van esas actividades que se implementan en el curso, ¿cierto? Van en 2 sentidos. Uno es sensibilizar al estudiante, ¿sí? Hacerlo ver, quizás, creo que por ahí sale en alguna diapositiva, y yo lo tengo en un documento que se les comparte a ellos, a los estudiantes, hacerlos ver pues que, por ejemplo, tener el conocimiento no siempre me habilita para aplicarlo. Y eso sí que es bien importante en algunos contextos, ¿no? Saber hackear, por ejemplo, una máquina no significa que yo tenga que hacerlo. Ahí entra, digamos, el otro tema, y es el tema pues de cómo me comporto yo en cuanto a mi escala de valores. Y por el lado de las herramientas, pues sí, digamos, de los temas de humanidades, ¿cierto? De una carrera de filosofía, por ejemplo, o de ciencias sociales,
pues uno puede extraer una serie de herramientas que me permitan a mí abordar un problema ético para, por ejemplo, justificar una decisión. Nuevamente me detengo ahí, no sé si alguien quiera comentar alguna cosa. Ya voy a entrar a presentarles un poquito cómo es que se aborda el tema en los cursos. Freddy, yo te quería comentar que nosotros apenas hemos trabajado un poco lo que se entiende por ética y un poco las primeras cositas que nos mencionaron acerca de la sensibilización ética. De lo demás no hemos alcanzado todavía a trabajar, para que sepan. Vale. Entonces, sobre estas temáticas creo que pueden ellos aportar ahora un rato. Perfecto. Muy interesante. Gracias, Eliana. Yo tengo un documentito, básicamente aquí está el resumen en la presentación. Este documento les comparte a los estudiantes, digamos, a plazos, o sea, no se les da entero desde el principio, sino que en la medida en que vamos haciendo las actividades, yo les voy compartiendo el documento. El encabezado del documento ese que están viendo ustedes allí. Y básicamente ese título como que resume un poco cuál es la finalidad de estas actividades, ¿no? Nosotros queremos incorporar, competencias relacionadas con la ética al curso, por ejemplo, de procesamiento de señales, que es uno que he venido dictando desde el primer semestre de 2021, o sea, ya va en su cuarta versión, y en todos esos cuatro semestres he desarrollado estas actividades, ¿sí? Incluso al final, como les comentaba, pues tengo algunos resultados para mostrar. Un poquito de la apreciación de los estudiantes con respecto pues a esto, ¿no? ¿Qué opina un estudiante que en un curso de procesamiento de señales que es súper técnico, relacionado con electrónica? Carlos, que me está escuchando, lo sabe, ¿no? Que habla uno de transformadas, de filtros y ese tipo de cosas. Pues, ¿qué significa o cómo se ve de parte del estudiante que es, digamos, el usuario del curso? ¿Cómo se ve que además le empiecen a hablar de ética en ese curso? ¿Sí? En vez de objetivos, en esta formación, en esa capacitación que nos dieron en Unidad se hablaba de desempeños éticos, ¿sí? Básicamente los desempeños pues que yo identifico en estas actividades son 3. El primero es aprender a identificar dilemas éticos, ¿sí? Tener esa sensibilidad, es decir, poder decir en algún momento que hay un dilema, ¿cierto? Que hay un problema que se tiene que resolver a la luz de la ética. Y particularmente pues relacionado con el curso o con los temas del curso. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Otro tema, ¿cierto? U otro desempeño ético que se pretende desarrollar un poco con estas actividades es la sensibilización de los estudiantes sobre las conductas de un profesional que se considera ético en su disciplina, ¿sí? Como dar esa visión con respecto a que el hecho de tener un cartón de ingeniero de la Universidad Nacional o de cualquier otra institución, pues viene con una responsabilidad en cuanto a qué conductas se consideran éticas y cuáles no, ¿sí? Y eso va desligado un poco de la norma, ¿cierto? De la normativa. Muchas veces situaciones en las que hay cosas que pueden hacer que son legales, pero que desde la ética pues no deberían hacerse, ¿sí? Es como también tener esa sensibilidad. Y el tercer desempeño ético que se pretende pues, desarrollar es el tema de que los estudiantes reconozcan los alcances y límites de su propio conocimiento. Bien, ya con esto en mente, les cuento pues que dentro de la metodología, pues, repito que... Freddy, espérate un segundo. Daniel, ¿quieres participar? Ay, no, qué pena, se me prendió ahí sin querer queriendo, lo siento. Ah, vale. Bueno, pensé. Bueno. Justamente pues con el tema de la propuesta que nos hacían en unidades en la capacitación, ellos hablaban de 3 sesiones, yo repito, he copiado el ejercicio completamente, ahí no hay ningún aporte de mi parte. Esto sí recuerdo que era el trabajo final de esa capacitación y yo tuve la oportunidad de interactuar con la gente de unidades que eran sociólogos, filósofos y demás, como haciéndole el ajuste fino a estas actividades. Son 3 sesiones en el semestre, ¿sí? Una primera que yo he llamado momento de sensibilización, una segunda donde se hace una identificación de un dilema ético y una tercera donde
Una vez identificado el dilema, tenemos la oportunidad de aplicar unas herramientas de deliberación ética para entrar a sopesar, a considerar ese dilema y a ver qué opciones, ¿cierto? Qué curso de acción se puede tener para resolver ese dilema. Son 3. Entonces, las voy a entrar a explicar un poco ya sobre el ejemplo concreto para que de pronto sea más fácil, ¿cierto? Abordarlo. Así me lo explicaron a mí, creo que es una buena técnica, ¿sí? Nuevamente un poco, pues como este curso es un curso sobre pedagogía, sobre formación, ahí va el consejo, ¿cierto? A mí me ha ido muy bien cuando son temas de pronto ajenos a las personas. Voy a hacer un paréntesis ahí chiquito. Yo ahorita tengo un curso de procesamiento de señales del posgrado y Carlos lo sabe, me ha llegado gente de ingeniería civil, tengo mecánicos, ¿cierto? Gente que no maneja electrónica. Y cuando uno va a explicar sobre un ejemplo concreto, la cosa como que fluye mejor. Entonces, eso mismo aplica acá, ¿cierto? Yo no sabía de ética, nada. Por lo menos no tenía la formación convencional o tradicional o de ciencias sociales, pues con respecto a eso. Cuando me plantearon en esos términos de ejemplos concretos, yo sentí pues que estaba apropiando el tema mejor. Sí, y puede ser una buena opción. Entonces, para ese primer momento, que tiene que ver con la sensibilización, aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de una situación, se le lee a los estudiantes, yo los organizo en grupos, eso no está dicho ahí, pues, pero es parte de la metodología. Se organizan en grupos, se les lee esta situación que está en letra cursiva, ya se las voy a leer, y ellos entran a hacer una deliberación sobre unas preguntas, ¿sí? En base, pues, a unas preguntas. Cada grupo dialoga entre sí, pues, al interior del grupo, queriendo responder las preguntas, y luego tenemos una plenaria donde se discute ya entre todos los estudiantes del curso sobre qué respuestas se dieron y cuáles son las apreciaciones, pues, referentes a esas preguntas. Entonces, la situación que se describe, se la voy a leer, es, dice, 3 estudiantes A, B y C están matriculados en el curso de procesamiento de señales y conforman un grupo de trabajo para las prácticas de laboratorio. Paréntesis chiquito allí. En esta capacitación de unidades se nos hizo mucho énfasis en tratar de recrear situaciones reales. ¿Sí? Entonces, miren que ahí estamos hablando del curso propiamente, pues. Son 3 estudiantes, nosotros tenemos unas prácticas de laboratorio, digamos, en casa. Y entonces lo que se pretende ahí es como ponerlos en el contexto, pues, de lo que está pasando en el semestre, ¿cierto? Una cosa muy normal en el semestre. Entonces, a continuación dice, A y B han venido trabajando activamente en las prácticas del curso, mientras que C ha estado poniendo excusas durante todo el semestre, obteniendo una nota grupal al final sin haber hecho nada. Esa es la situación, pues, descrita. Las preguntas serían las que les voy a leer a continuación. ¿Sí? Se van a resolver primero, repito, al interior del grupo y luego en una plenaria. Entonces, estamos hablando de sensibilización, entonces, en primer lugar se les pregunta justamente qué sentimiento, ¿cierto? En primer lugar, ¿cierto? Y sin pensar mucho, ¿qué siente usted ante la situación? ¿Y qué sentimiento le genera esa situación referente al estudiante C con respecto al trabajo en grupo? ¿Sí? La segunda pregunta va por en la misma línea, ¿cierto? ¿Qué sentiría usted si fuera el estudiante C? O sea, ¿cómo se siente usted, ¿cierto? Actuando como lo que pasa con el estudiante C, descrito en la situación anterior. Estas preguntas son más, ¿no? Vienen otras, pero las quise poner en esta diapositiva porque yo esperaba, con el ejemplo que se planteó, ¿cierto? Con la situación que se planteó, yo esperaba de alguna manera mover un poco la sensibilidad de los chicos, ¿cierto? De los chicos y de las chicas ahí en el curso de pregrado. Y resulta que no. Yo esperaba que se indignaran un poco, ¿no? Como que el estudiante se ha ido en carro, los otros 2 han estado trabajando, él no hizo nada, pero igual obtuvo la nota. E incluso en algún semestre, quizás el semestre pasado o el anterior a ese, se sinceraron conmigo en la plenaria y me decían, profe, es que eso pasa mucho. Nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Tenemos 3 o 4 cursos al tiempo, en todos hay que presentar trabajos en grupo, y entonces nos repartimos, y vea, usted haga los trabajos de control, usted haga los trabajos de procesamiento de señales, y usted hace los de tal materia. Y entonces repartiditos pasa lo que estaba describiendo yo en la situación, referente a que trabaja uno en ese curso particular, pero los otros 2 obtienen la nota. Me dijo, eso no es muy ajeno ni es muy raro para nosotros, o sea, eso llega a pasar, nos repartimos o negociamos
cómo vamos a abordar el tema práctico, y muchas veces eso puede llegar a ocurrir. Entonces, yo parto, ¿cierto?, de un supuesto en el que se iban a indignar y me iban a decir, no, eso no se hace, ¿cómo es que hay un estudiante que pasa sin haber hecho los trabajos y demás? Y luego, en la práctica, lo que yo veo es que eso puede llegar a pasar y es hasta normal. Vienen unas preguntas. Una vez usted de pronto ha tocado esa fibra, digamos, como sensible, pues ahí la tercera pregunta tiene que ver con qué mecanismos qué mecanismos tiene uno, ¿cierto? Digamos, de estos mecanismos de defensa un poco, ¿cierto? Ya relacionado un poco con la psique, para justificar las acciones que uno mismo sabe que no son correctas, ¿cierto? Que no están ajustadas a la ética o a los valores que uno maneja. Y bueno, se dan estas 4 opciones y ahí los pongo pues a ellos a que discutan un poquito cuál puede ser la que más se usa en estos casos. Pero también ahí un poco se está metiendo el tema teórico que hablábamos ahorita relacionado con la ética. Esto se llama mecanismos de desconexión moral. Son básicamente las justificaciones que uno ofrece cuando sabe que ha hecho algo que no está correcto, que no es ético, pero se ofrecen estos mecanismos como excusa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ofrecer justificaciones morales o eufemismos, le quito, digamos, como peso al problema, ¿cierto? O hago comparaciones que son ventajosas, ¿cierto? Simplemente digo, mire, es que hay gente que hace cosas peores, ese tipo de cosas. En la B dice desplazar o diluir la responsabilidad en otras personas, o sea, el culpable no soy yo, sino que es otro. Distorsionar las consecuencias de los actos o minimizar esas consecuencias, los efectos dañinos. Y finalmente, deshumanizar a las posibles víctimas o culparlas a ellas por lo que pasó, que ustedes seguramente estarán pensando, se les pueden ocurrir varios ejemplos de ese tipo de situaciones en las que la víctima termina siendo la culpable de lo que le pasó, ¿cierto? Porque uno desplaza esa responsabilidad sobre, o se desplaza la responsabilidad sobre justamente la que está siendo perjudicada, la persona o personas que están siendo perjudicadas con esas acciones que no son éticas. En el cuarto punto, lo que se pretende ahí un poco es ampliar el contexto del dilema, ¿cierto? En el sentido que es que el estudiante se tiene problemas personales, tuvo que empezar a trabajar porque la familia tiene dificultades económicas y por eso, digamos, desatendió sus responsabilidades en el desarrollo de las actividades del curso. Y esto finalmente también busca de pronto sensibilizar a las personas en el sentido que a veces uno actúa muy a la ligera, ¿cierto? No se da el tiempo para considerar todos los aspectos que rodean el dilema. Y entonces, claro, como yo buscaba desde el principio que los estudiantes en su deliberación condenaran al estudiante C, quería de pronto darles un contexto más amplio y decirles, mire, es que el estudiante C tiene problemas. Y claro, uno puede condenar las acciones de él, pero es que también hay unos atenuantes allí. Por ejemplo, lo que les describí, ¿no? Que él tiene problemas económicos, que la familia está mal, que le toca trabajar y que por eso no ha podido responder. En todo caso, pues recibir una nota sin trabajar, pues obviamente se considera una cosa que no es ética, pero que hay unos atenuantes allí que de pronto no justifican, pero que dan información adicional como para que uno se entere pues que el estudiante no es del todo pues así malo y que está actuando por mala fe, sino que tiene unos problemas pues que lo han hecho actuar así. Bien, ese fue el primer, o la descripción, digamos, de la primera actividad que yo suelo hacer en las clases, muy orientada como a sensibilizar, ¿cierto? Como a decir, bueno, cuando usted vea un problema de esos, uno en primer lugar cuando tiene un dilema ético, pues lo que siente es indignación, por ejemplo, ¿sí? Son sentimientos negativos, siente indignación o se siente humillado, o siente un montón de cosas, pero también un poquito, y quizás relacionado con la cuarta pregunta sobre todo, como no actuar tan a la carrera, tan a la ligera, ¿no? Como no dejarse llevar por ese sentimiento, sino que en todos los casos siempre será bueno apropiarse de toda la información que haya posible, ¿cierto? Para poder tomar una decisión o para poder analizar qué es lo que está ocurriendo con estos dilemas. Ese es más o menos el contexto de esa primera actividad. Nuevamente, repito, pues, si alguien quiere comentar o preguntar alguna cosa, o pasamos a la segunda. Bien, ¿qué es lo que se pretende en la segunda actividad?
En este segundo momento, ¿cierto? Segunda sesión del semestre, yo trato de que sean como equiespaciadas, ¿cierto? Esto es más o menos como hacia la semana 10. De hecho, estoy ahí en boga de hacerlo este semestre, no lo he hecho todavía. Se plantean dilemas, entre comillas, éticos, ¿sí? De la vida real. Entonces, por ejemplo, este es el que he venido usando hace 2 o 3 semestres, referente pues a un abogado conocido pues aquí en el ámbito colombiano, que fue de donde un ingeniero, de hecho, ¿cierto? Un ingeniero, seguramente un ingeniero en informática, en sistemas, de la fiscalía, para que chuzara a la novia. De pronto desconfiaba de la novia, quería saber con quién hablaba, con quién conversaba, ver las conversaciones en WhatsApp y ese tipo de cosas. Pues acudió al DAS, ¿cierto? Al ingeniero del DAS que hace esos procesos de forma legal, pues cuando le toca, a que lo hiciera de manera ilegal con la novia de él, ¿sí? Aquí hay un tema fuerte en cuanto a la definición de lo que es un dilema ético. Y recuerdo que en el curso nos hicieron, ahí está el enlace, pues porque yo les pego ahí el enlace de la noticia real. Nos hicieron mucho énfasis en cuanto a la definición de lo que es un dilema ético, también un poquito otra vez relacionado con esta teoría que soporta el tema de la ética, ¿no? Un dilema ético, básicamente, y resumiendo mucho, es cuando usted tiene dos valores en conflicto. Uno puede, por ejemplo, soportar el valor de la vida y puede soportar el valor, por ejemplo, de la privacidad, ¿sí? Cuando usted se enfrenta a una situación en la cual esos dos valores están en conflicto, allí hay un dilema. Y, por ejemplo, este caso me lo criticaron un poquito cuando yo lo presenté en esta capacitación. Repito, pues que había una oportunidad de asesorarse con ellos y demás, ellos que manejan el tema bien. Me decían, lo que pasa es que ahí hay un delito, ¿sí? Entonces no hay valores en conflicto porque de entrada ya hay un delito y cuando hay un delito, pues, repito, de una vez, dilema no hay, sino que hay es una situación en la que se está violando la ley. Hablando un poquito de temas de ética, a la luz pues de lo que opina, por ejemplo, Kant, el tema de violentar la norma ya de por sí no implica ningún dilema. O sea, si yo ya violento la norma, violo la ley como tal, pues no hay ningunos valores en conflicto. Allí lo que hay es un delito y no hay nada más que discutir, ¿sí? De todas formas, hablando pues con estos asesores de la capacitación que nos dieron de la Universidad de los Andes, pues quedamos de todas formas en que esto se podía presentar, entre comillas, como un dilema. Yo les cuento ahorita un poquito también lo que me han dicho los estudiantes cuando les presento esto como dilema, referente también a unas preguntas, ¿no? Que igual se discuten en grupo y que luego se pasan a plenaria. En primer lugar, se les pone como a que describan el problema derivado de la situación, queriendo un poquito jalar, ¿cierto? Tirar la conversación y ahí moderando es que uno de pronto los orienta por ese lado al dilema, ¿no? ¿A qué valores, ¿cierto? La última pregunta es específicamente esa. ¿Qué valores considera uno que pueden estar en conflicto en este problema en particular, ¿sí? En este dilema? Antes de eso, ¿cierto? La segunda pregunta tiene que ver con, si usted fuera el ingeniero que estaba en esa situación, pues qué opciones se podrían abordar, ¿cierto? ¿Cómo podría yo abordar el problema? ¿Qué podría hacer ante ese dilema? ¿Sí? Pero principalmente, ¿cierto? La conversación se busca que esté orientada hacia la última pregunta. ¿Qué valores hay en conflicto ahí? Entonces, claro, ahí hay un valor inicialmente pues del abogado en cuanto a su privacidad o en cuanto, digamos, a la relación que tiene con su novia, ¿cierto? Que la ama y ese tipo de cosas. Él podría justificar un poco su curso de acción en ese sentido, ¿no? Yo la quiero mucho y por eso estoy haciendo lo que hago, ¿sí? Si nos vamos, digamos, a la definición estricta en cuanto a lo que es un dilema ético, lo que me decían a mí en la capacitación que nos dieron, pues siendo eso un delito no hay nada más que discutir, pero sí los estudiantes, y me pareció muy interesante esta visión, me decían lo siguiente: profe, es que este abogado tiene contacto, ¿cierto? Y de pronto, pues si el ingeniero no hace las cosas por las buenas, lo pueden amenazar, le pueden amenazar su integridad o su vida. O sea, podría ser que el otro valor en conflicto ahí sea la vida del propio ingeniero o la integridad, ¿cierto? Le van a hacer un atentado. O sin ir tan lejos ni ser tan extremo, que el abogado influya para que a este ingeniero lo saquen de ese trabajo, ¿cierto? Lo echen. Entonces, ahí estaría de pronto el valor de la vida o el valor del trabajo,
en conflicto con el otro valor que es este tema de la privacidad o el tema del amor que tiene el abogado, si es que le puede llamar amor a esa situación, pues. Entonces, de todas formas, sí había o se llegó a orientar la discusión en términos de valores en conflicto, ¿sí? Esta discusión, después de la plenaria y después de pronto de orientarla un poquito, termina en esta definición, ¿no? Yo tengo un dilema ético si hay valores que están en conflicto, valores de los que yo aprecio, ¿cierto? De los que yo considero importantes defender en mi accionar como ingeniero o como persona, ¿cierto? Como ciudadano en un país. De ese conjunto de valores se me presenta una situación en la cual yo veo que un curso de acción estoy violentando uno de esos valores y si tomo una decisión contraria a esa primera opción, violento otro valor. Y la pregunta es, ¿cómo resuelvo una situación en la cual, para donde yo coja, ¿cierto? Si me permiten la expresión, para donde yo tome la decisión que tome, voy a violentar un valor, ¿sí? ¿Cuál es el curso de acción ahí correcto, ¿cierto? ¿Cómo hago para decidir qué se puede hacer en un sentido o en el otro? Al final de esta segunda sesión, les planteo un caso que, digamos, si vamos a la definición estricta de dilema ético, es como más pertinente. No hace unos años, unos 5 años, el FBI demandó a Apple en el sentido, pues, que permitiera hackear sus teléfonos para poder hacerle seguimiento a los terroristas, ¿sí? Después de un atentado que hubo en California, se dieron cuenta que todos los terroristas, ¿cierto? De hecho, murieron 2 de los terroristas. Ellos se comunicaban por WhatsApp usando teléfonos de iPhone, de Apple. Entonces el FBI le pidió a la empresa que por favor permitiera hackear esos teléfonos. O sea, la empresa tenía la potestad, la forma de, digamos, pasar derecho por la seguridad que traía el teléfono y permitirle al FBI entrar a mirar conversaciones, llamadas y demás. El tema es que el FBI en su demanda pues que pedía acceso completo para todos los teléfonos de Apple y Apple se negó. Entonces hubo un proceso legal de por medio. Y ahí está un poquito el ejemplo que yo ponía de dilema al principio cuando hablé de ese segundo momento. En cuanto al valor de la vida, por ejemplo, pues son gente que quisiera atentar contra otro, entonces está el valor de la vida ahí presente. Y el valor de la privacidad de gente que no está pensando en hacer atentados ni nada, tiene un teléfono que considera seguro y no quiere que nadie le esté viendo sus conversaciones, ni siquiera el gobierno, ¿sí? Creo que este segundo ejemplo, y así lo planteo cuando hablamos en la sesión ya en clase, califica mejor como un dilema ético, porque ahí sí están 2 valores concretos en conflicto. No necesariamente hay un delito de por medio, porque pues es el gobierno el que está pidiendo el acceso, y en teoría el gobierno podría gestionar mejor, ¿cierto?, esa información privilegiada que recibe cuando le dejan hackear un teléfono. Entonces, al final se cierra la segunda sesión con este ejemplo. Antes de pasar a la tercera, vuelvo y paro un momentito. Si ustedes de pronto quieren opinar o preguntar alguna cosa, con mucho gusto. Sí, profe, hay un comentario ahí. Sí. Es que de hecho no usaban WhatsApp, usaban era iMessage, que es el mensajero propio de Apple. Ok. O sea, con más ganas tenía que ser Apple el que les diera el acceso. Claro, y sí, respecto a lo demás, sí me parece muy interesante. Las situaciones que usted ha mencionado realmente sí se dan bastante en la universidad. O sea, por mi parte, yo también puedo respaldar el hecho de que hay veces hay alguien que no hace nada, pero sí mete la mano por otros cursos y como que compensa. Entonces, por eso es que ese tipo de cosas como que funcionan. Sí, yo, hablando de eso, que fue el ejemplo que se puso en la primera sesión, en algún semestre me prendió el bombillito y les dije, bueno, ¿y si esto fuera en el trabajo? Es decir, estoy siendo un compañero ingeniero con ustedes, ahí en la empresa, por ejemplo, y hace lo mismo. O sea, se les recarga a ustedes, no hace nada, pero gana su sueldo. Y ustedes tienen que hacer las actividades que supuestamente tendría que desarrollar el compañero. Y ahí sí hubo indignación, o sea, ahí sí, digamos, como que toqué esa fibra sensible que era la idea, ¿cierto? Queríamos de pronto exacerbar, ¿cierto? Esos sentimientos, como que saliera a flote, como esa indignación o esa molestia que siente uno cuando hay un dilema ético. O
sea, esa es como la primera seña de que hay un dilema, que hay un problema ético, es a nivel de la sensibilidad de uno. Y como cuando le piden a uno una cosa que no es correcta, uno se siente como violentado. Ahí sí lo puede hacer, ¿sí? O sea, les dije, si fuera en el trabajo, ¿qué opinarían ustedes? Si fuera un compañero de trabajo el que no hace nada y se gana el sueldo igual. Y en ese momento sí logré, como decir, ahí sí todo el mundo se indignó, pues, y entramos a hacer la conversación en ese sentido. Pero para el caso, pues, digamos, de los trabajos de la universidad, como dice Carlos, no es como tan ajena a la situación, ni tan indignante, ni los mueve tanto, ¿no? Ni los hace sentir mal, pues eso, porque pasa. Bien, ya en último caso, ¿cierto? El objetivo de esta tercera sesión era plantear un dilema ético, ahí está en letra cursiva, ya se los voy a leer, pero más que plantear el dilema ético, la idea era dar herramientas para resolver ese dilema, y herramientas desde la teoría de la ética, ¿sí? En el curso nos comentaban pues que estas herramientas se llaman herramientas de deliberación, es decir, ante un dilema, es decir, ante una situación en la cual hay valores en conflicto, ¿de qué me pego yo, cierto? ¿Qué puedo usar yo como herramienta para tomar una decisión a la luz de lo que se plantea en diferentes escuelas de la ética? Entonces la situación se las voy a leer rápidamente. Dice, una empresa pública del sector eléctrico maneja un sistema basado en blockchain, para gestionar las propuestas de licitación para futuros proyectos. Dicho sistema usa un esquema de claves asimétrico, de clave pública, para que las diferentes empresas del sector se validen y puedan tramitar sus licitaciones y sus propuestas. Freddy es el ingeniero encargado de manejar y dar soporte a dicho sistema criptográfico y tiene acceso a la lista de claves de los diferentes usuarios, es decir, las empresas del sector. El día de cierre de una importante licitación para un proyecto hidroeléctrico, Freddy se entera por las noticias que la empresa X, que está participando en el proceso, planea desalojar de sus tierras a una comunidad indígena y apropiarse de sus terrenos, que son reserva ecológica, como parte del plan de desarrollo de su propuesta. Luego de pensarlo todo el día y faltando 5 minutos para que el sistema de licitaciones cierre automáticamente el proceso, Freddy ingresa al sistema usando la clave privada de la empresa X y en su nombre borra los documentos de la propuesta, inhabilitando a dicha empresa para participar en la licitación. Esto suena un poquito a novela, ¿sí? Nos recomendaban en esta capacitación que ojalá hubiera estos elementos, ¿no? Por ejemplo, usar un nombre propio, puse el mío, ¿sí? Meterle un poquito de drama al asunto. Mire que el ingeniero se mete 5 minutos antes al software, pues al sistema, para tumbarle la propuesta a la empresa X. Que ojalá tuviera que ver con temas técnicos del curso. Entonces, nosotros vemos criptografía, ¿cierto? A nivel muy superficial, pero se explica un poco lo que es un sistema de clave pública, ¿cierto? No sería ajeno que de pronto un ingeniero nuestro estuviera en esa situación, o sea, que esté gestionando un sistema de información que maneja claves públicas, que sea el responsable de la gestión de las claves. Entonces, todos esos elementos, digamos, se combinan en este ejemplo. Este ejemplo a mí me costó, pues, inventármelo, y hubo varios ajustes en el proceso, pues, en la capacitación. Yo iba allá, ¿cierto?, a las sesiones un par de veces, logré tener la asesoría de esta gente allá de los Andes, me hacía recomendaciones y al final el resultado fue este que están viendo ustedes allí. Listo. Entonces, ante ese dilema, ¿cierto?, podríamos hablar de los valores, ¿cierto?, que están en conflicto ahí y demás. Ante ese dilema, se plantean estas preguntas. Otra vez la dinámica de la actividad es que se resuelvan en grupo y que luego hay una plenaria para discusión. Entonces, de manera intuitiva, o sea, en primer lugar, sin tener herramientas de ningún tipo, conteste qué opinión le merece la actuación de Freddy, o sea, el ingeniero, pues, que está manejando el sistema. Luego ahí el grupo tiene que elaborar una lista de argumentos a favor y en contra, pues, de lo que está haciendo el ingeniero. ¿Es ético el ingeniero al actuar así? Uno podría pensar, está de pronto sobrepasando las funciones de su cargo, por ejemplo, o sea, no está siendo ético, pero también podría pensar, está defendiendo derechos de una comunidad que no tiene cómo defenderse en esta situación. O sea, miren que hay valores en conflicto y que no es fácil, la decisión ahí no es fácil, en un sentido o en el otro. Entonces, nuevamente de manera intuitiva. Y ya hay un tercer elemento, ¿cierto?, que se pone después sobre la mesa. Esto no se les dice, sino hasta el final. Se les comparte una información con respecto a las herramientas de deliberación ética que están listadas allí.
¿sí? Estas son escuelas de ética, por ejemplo, ética de la virtud de la teleología, la ética de principios, la deontología, que es muy como la de Kant, la ética utilitarista, la ética aplicada, es decir, los principios éticos profesionales, y la ética del cuidado. Entonces, yo les comparto un documentito que de hecho está tomado de lo que nos compartieron como material. A lo mejor la profe Eliana lo tiene y se los va a mostrar en esa capacitación, donde están descritas cada una de estas vertientes de la ética, ¿sí? De la virtud, de los principios, la utilitarista, la aplicada, no sé qué. Y a cada grupo le asigno una de esas éticas. Le digo, vea, ustedes van a resolver el dilema en función de la ética de la virtud. Ustedes, este grupo va a resolverlo en función de la ética utilitarista, y así. Y al final, en la plenaria, después de la deliberación de los grupos, los pongo a que digan sus conclusiones. Esto ha sido una experiencia muy bacana porque finalmente, dependiendo de la herramienta que se aborde, cada grupo puede tomar incluso decisiones contradictorias. Nos ha pasado varias veces, ¿sí? En esa deliberación al final en la plenaria nos damos cuenta que, y ahí vuelve otro tema, pues un poco pues en cuanto a que conocer los principios teóricos de un tema como la ética, de hecho no me capacita a mí para ser ético. O sea, podría uno justificar una decisión u otra en términos de una escuela o de otra, ¿sí? Y me parece muy interesante pues que lleguen a conclusiones contradictorias en los grupos, dependiendo pues de cuál es la escuela que se les asigna. Digamos que el ejercicio termina ahí, luego pues de leer lo que le tocó a cada grupo, ¿cierto? En términos de qué herramienta van a abordar, ellos dicen, no, si vamos a hablar, por ejemplo, de ética del cuidado, ahí sí definitivamente el ingeniero hizo bien porque está cuidando, digamos, los intereses de una comunidad, está cuidando un terreno que es una reserva ecológica y no sé qué, a pesar de pronto que violentó quizás violentó sus funciones en cuanto a lo que se esperaba de él como ingeniero, pues, y gestión, administrador de pronto de esa plataforma tecnológica y demás. A la luz de la ética del cuidado, por ejemplo, se justifican las acciones que le está tomando. Y si uno aborda eso desde otra perspectiva, pues seguramente la decisión podría ser otra, ¿cierto? En cuanto a qué tan ético fue el actuar del ingeniero en esa situación que se describía. Eso cierra ahí, digámoslo así. Esas son las 3 actividades, creo que no, ya no hay más que decir de eso. Sí. Freddy, te quería comentar que este tema de las escuelas de ética es el tema que vamos a tratar ahora después de la charla, entonces muy chévere que tenemos esto para poder verlo a través de eso, me parece interesante. Súper bien. Sí. Ya para, digamos, dar unos detallitos en cuanto a metodológicos, pues, en cuanto a, yo estas actividades del curso no las evalúo, ¿sí? Porque, entre otras cosas, yo les doy el contexto un poco de cuál es la motivación mía para estos temas, ¿sí? Y también un poco les digo que se abran en cuanto a que no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿cierto? Que sean sinceros en sus apreciaciones y demás, y que yo no les voy a calificar en función de lo que yo considere correcto. Y creo que ha sido una buena estrategia, ¿cierto? Decirles, miren, no me digan lo que yo quiero escuchar, ¿sí? Esto no lo vamos a evaluar. Yo lo que quiero es que ustedes se sinceren un poco y que digan realmente qué piensan. Entonces, no hay evaluación. Esa es una cosa, pues, que yo tomé la decisión cuando empecé, pues, con estas actividades. Yo no evalúo y esto no tiene peso en la nota final del curso, ¿sí? Y más bien se los planteo como unas herramientas que ellos pueden aprovechar, ¿cierto? Porque seguramente en su vida profesional e incluso desde antes en su vida, pues, como ciudadanos, como estudiantes, como hijos, como novios o como cualquier otro rol que estén desempeñando, pues a lo mejor estas herramientas pueden ser útiles. Y creo que incluso les digo, pues, porque quien de pronto no quiera participarlo, pues se puede retirar del salón y demás. O cuando estábamos en videoconferencia les decía, pues se desconecta y no hay ningún problema. Pero en general ha habido participación nutrida de los estudiantes y en general creo que se ha tomado, estas actividades se han abordado en el sentido en que yo querría que se aborden, ¿no? No como una cosa más para completar una nota, sino como algo que los va a enriquecer a ellos. En ese sentido,
Yo he venido haciendo unas encuestas porque me interesa que esta y otros aspectos del curso de procesamiento de señales, me interesa ver pues qué impacto tiene sobre los estudiantes. De hecho, ahí tenemos un trabajo con la profesora Eliana de pronto para mirar a ver esos resultados que hemos venido obteniendo y a partir de ahí sacar un reporte, un artículo, alguna cosa. Y concretamente, en cuanto a los temas de ética, hay una pregunta en esas encuestas con respecto a qué tan adecuadas consideran ellos que son esas actividades de sensibilización y esas herramientas que les proveen, ¿sí? En cuanto a en las actividades de sensibilización, y este es el resumen de los 3 semestres, porque el cuarto no ha terminado, hay una escalita, ¿no? Yo no recuerdo el nombre ahorita de esa escala, de pronto la profe Eliana me ayuda con el nombre, que empieza con completamente inadecuada. Likert. ¿Perdón? Bueno, se escribe Likert, la escala de Likert o de Likert. Eso. Sí, entonces yo en la encuesta les planteo las 5 o 6 opciones que se dan: completamente inadecuadas, inadecuadas, medianamente adecuadas, adecuadas y muy adecuadas. Y miren cómo ellos, desde su visión, ¿cierto? Quizás interesados, porque este es un curso optativo, este curso no lo tienen que tomar si no quieren, ¿sí? A lo mejor les interesa el tema de procesamiento de señales y llega a uno y lo recibe con actividades relacionadas con ética. E igual la opinión, según las encuestas, pues, es que estas actividades de sensibilización son o muy adecuadas o adecuadas, ¿sí? Siendo muy adecuadas más de 3/4 de las respuestas. Y en cuanto a las herramientas, los materiales, ¿cierto? Y los ejemplos que se ponen, más o menos es lo mismo, ¿no? ¿Qué tan pertinente considera las herramientas, los ejemplos que se ponen ahí en las sesiones, pues, relacionadas con ética? Y estamos entre muy pertinentes y pertinentes, ¿sí? Siendo muy pertinentes más del 70% de las opiniones. Entonces, eso me anima a mí, ¿cierto? Y me da a entender que ellos sí valoran estos ejercicios, que les parecen adecuados y pertinentes, que vale la pena pues que aparezcan ahí, sea un curso completamente desconectado en cuanto a temas técnicos de lo que es la ética, ¿no? Y bueno, la otra apreciación, quizás por ahí en el Edificando, que ustedes saben que es el sistema de información que usa la universidad para evaluar la calidad de los cursos, por ahí ha habido algún comentario referente a pues que ellos valoran pues que se esté hablando de ética, si sea en un curso completamente técnico, ¿no? Un curso pues de electrónica, básicamente, porque eso es lo que representa el tema de procesamiento de señales. Ahí voy a parar. Básicamente como para abrir un poquito la discusión, o si alguien quiere opinar algo, alguna pregunta ya concreta, con mucho gusto. Freddy, muchísimas gracias. Muy interesante la presentación de este proyecto. Creo que les da como unas ideas de cómo se puede aplicar todo este tema de las herramientas éticas en un curso. Y bueno, y no solamente en un curso, también se puede aplicar en un grupo de trabajo, en un equipo de algún equipo de ingeniería que no tenga cargo manejar o lo que sea. Esto es bastante interesante y creo que tiene muchísima aplicación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.